Hola, hola, ¿cómo están? Hola, hola, feliz y bendecido día. Primero recuerden suscribirse a nuestro canal. Van a encontrar mucho contenido de valor que viene de parte de Dios para todos nosotros. Así es. Y hoy tenemos un tema bien interesante. Bueno, como todos, siempre decimos que son interesantes y buenísimos. Eres un gigante. Eres un gigante. Yo creo que empecemos, mi amor. ¿Por qué vino este tema a nosotros? O sea, ¿cuál fue la razón? ¿Qué crees? No, bueno, yo creo que siempre somos nosotros ministrados con los temas antes de hablarlos. Es imposible, de verdad, hablar de algo que uno no ha vivido y eso es lo que ha pasado en nuestra vida en estos 10 años que estamos caminando con el Señor. Nos hemos dado cuenta de lo gigantes que somos en Él, porque es en Él. Porque cuando sin querer está ese bache o ese espacio donde empezamos a hacerlo en nuestras fuerzas, nos cansamos y nos confundimos y dudamos y en fin, dejamos de ser ese gigante. Entonces creo que este transcurrir con Dios nos ha llevado a llevar este tema de que somos un gigante, de que eres un gigante si permites que Dios esté contigo. Claro, y el tema principal es que yo pienso, mi amor, que en este tiempo, a nosotros como matrimonio, como familia, Dios nos ha llevado en un proceso bien bonito, ¿sí? De encontrarnos con Él, y en todo este tiempo hemos encontrado cosas que antes, aún estando con Él, no entendíamos ni podíamos como descifrar de lo que Dios quería hacer con nosotros, ¿sí? No se trata de nosotros, se trata de lo que Jesús quiere que nosotros seamos cuando nos encontramos cara a cara con Él, ¿sí? Y que es ese proceso de transformación, que Exacto. muchas veces uno tiene el anhelo y el deseo de hacer lo que Él quiere que hagamos, pero como ya hay tantas cosas en nuestro corazón y en nuestro pasado, es ese proceso de transformar lo que ya somos en lo que Él quiere que seamos. Claro, porque muchas veces en la vida nosotros queremos hacer muchas cosas ya, y cuando conocemos al Señor y cuando empezamos a tener esa relación con Él, queremos agradarle en todo y queremos, hacer todo al pie de la letra. y que todo lo que tenga que ver con Dios hacerlo. Pero tenemos que entender que todo tiene un proceso, o sea, y hay cosas en la vida y más con Dios que tú debes pasar por esos momentos donde vas a ser formado, y en las únicas partes de la vida donde tú vas a ser formado es en los momentos donde te va a doler y donde estás llorando y donde te toca arrodillarte, porque es el único momento donde nuestro corazón busca sinceramente el amor de Dios. ¿Sí? Porque ya no hay nada que nosotros en nuestras fuerzas podamos hacer. Entonces es ahí en ese desierto donde nos acercamos realmente a Él. Entonces, sin proceso no hay transformación para poder llegar a esa transformación que Dios quiere y que tú quieres tener. Porque cuando tú eras uno, nosotros éramos uno antes de conocer a Dios. Conocemos a Dios y somos transformados. Pero la palabra dice que vamos como de la gloria luz, en gloria, y como la luz de la aurora, que viene de aumento en aumento. O sea, nosotros tenemos que conocer a Dios, tenemos que ir de aumento en aumento, seguir creciendo, seguir conociendo. Y cada vez que tú subes un escalón, Dios te va a ir revelando más cosas para ti y para la gente que te rodea. Pero en esa subida de escalones, muchas veces hay que bajar 2 o 3 y creer que estamos derrotados para después subir 5 o 6. Y ese es el proceso, pero ese es el proceso más lindo que yo creo que nosotros hemos podido pasar. Hoy podemos decir, Caro y yo, que estos momentos de proceso que estamos pasando, que hemos y que estamos pasando en este momento, no los cambiaríamos por nada. O sea, yo creo que lo que Dios ha hecho en nuestro corazón y en nuestra vida en este momento, cuando pasemos por lo que estamos pasando, ya podemos decir, bueno, una cosa más chuleada y más fuerte somos, con el carácter más parecido a Jesús, que es lo que siempre estamos buscando. Sí, y en esa frase de sin proceso no hay transformación, creo que es necesario también caer en cuenta que muchas veces no tenemos que caer en el pecado o no tenemos que caer en el error, porque Dios en su palabra también nos habla de que nosotros podemos ser sabios si tememos a Él, y ese temer es como hacer su voluntad. En Proverbios dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces creo que podemos ser sabios en varias ocasiones de nuestra vida sin necesidad de pasar
por el pecado o el error. Porque claro. Si yo ya temo a Dios y Él me está diciendo, que no haga eso, o que me aleje de tal cosa, o que pues yo puedo evitar ese proceso, vivirlo, aunque obviamente tiene que haber una transformación en mi mente al entender que yo renové mi pensamiento con lo que Él dijo. Entonces sin proceso no hay transformación. Puede ser un proceso vivido, sí, que uno se equivocó, cayó al piso y se volvió a levantar, pero también ese proceso de transformación es lo que nosotros queremos con pensamientos que transforman, y es poder renovar nuestra mente y nuestro entendimiento con lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Para vivir la vida de otra Exactamente. manera. Entonces, eres un gigante. La historia es que nos vamos a referir a lo que Dios hizo con David, ¿sí? Todos nos acordamos de la historia de David y Goliat, que Goliat era el gigante que estaba desafiando a todo el mundo y nadie era capaz de enfrentarse con ese gigante. Y David, siendo un pastor de ovejas, el hermano menor, el que nadie creía en él, el que lo mandaban siempre por allá a una esquina, fue el que Dios escogió para derrotar a ese gigante que nadie quería enfrentar. El menos pensado. El menos pensado. Entonces, tomemos eso de la perspectiva de Dios, no de la perspectiva de David. Porque la perspectiva de David es que sí, el gigante era Goliat y lo que la gente veía era una cosa imposible, pero lo que pensaba Dios era que el gigante no era Goliat. Su gigante era David. Su gigante era David, ¿sí? Entonces, si leemos, ustedes pueden leer Primera de Samuel por allá por el capítulo 15, 16, 17, cuenta la historia. Y cuando van a escoger a David como sucesor de Saúl, que era en ese momento el rey de Israel, ¿sí? Uh-huh. Entonces Samuel fue a la casa de Isaí, que era el papá de David. Entonces él dijo, necesito que me muestres a todos tus hijos. Y Isaí le empezó a mostrar desde el mayor hasta el menor, y Samuel le dice, pero te falta uno. Ah, sí, mi hijo David, que lo tengo por allá, es el menor. ¿Su padre terrenal? Entonces hay muchas veces en la vida, hasta la gente más cercana no va a creer que lo vas a poder lograr, ¿sí? Total, sí. Y eso no podemos negarlo, eso nos va a golpear el corazón y eso te va a hacer dudar de lo que eres. Y de pronto no seguir en ese camino para alcanzar lo que Dios quiere, porque nos dejamos llenar la cabeza de cosas que no son verdad. Yo les estoy hablando de algo tangible, de algo que ustedes saben que pueden hacer, de un sueño que tienen con Dios. Porque pues no les estoy hablando de cosas, no, que es que yo quiero ser el presidente de Rusia, pues eso no, o sea, ¿sí me hago entender? De algo bien claro, acomodado al propósito de Dios. Entonces, muchas veces vamos a pasar esos momentos en que hasta la gente más cercana nos va a tratar de decir de que no fuiste, o si fallaste en algo es que, bueno, no, devuélvete, que eso no es para vos, y tenemos que luchar contra eso, porque ese es el carácter que tenemos que ir formando. Así es, y entonces en resumen empezamos a darnos cuenta que es Dios en nosotros que nos hace ser esos gigantes. De verdad que es imposible reconocer nuestra grandeza en nosotros mismos, porque empieza a haber ese ego y ese orgullo que tarde o temprano va a hacer que volvamos de nuevo al piso. Al piso, exacto. Entonces hay que reconocer... Y que hagamos más caso a la gente de afuera que a Dios. Claro, porque perdemos la identidad en nuestro Dios, la identidad en lo que somos en Él, y empezamos a querer hacer las cosas en nuestras fuerzas. Y muchas veces cuando las hacemos en nuestras fuerzas es para agradar a los demás. Uh-huh. Y creo que también ese es un gran error, y ahí no somos esos gigantes, sino que parecemos, o sea, le hacemos creer a la gente que somos unos gigantes, pero por dentro realmente no estamos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer. Porque si Él es nuestro creador y cada uno es una obra de arte única y nos tiene en la tierra para un propósito y hay un llamado especial para cada uno, pues si yo me pongo a escuchar a todo el mundo, voy a ser el gigante para ese, el gigante para ese, el gigante para otro, pero ¿qué es lo correcto? Que yo sea ese gigante que Dios me mandó, que Dios quiere, porque me mandó aquí con una intención específica. Claro, y eso de siempre estar como pendiente de lo que la gente piense de uno no es bueno. Por ejemplo, David, él siempre desde pequeño, desde cuando cuidaba las ovejas, y se dio cuenta de que había un gigante que nadie quería enfrentar,
él nunca se refirió al gigante como un problema. Él siempre, digo, las 2 o 3 veces que yo leo, él dice, ¿y quién es este que se atreve a este incircunciso? ¿Quién es este que se atreve a desafiar al Dios de los ejércitos? Porque él sabía a quién pertenecía y sabía lo que Dios tenía la seguridad de quién era. De quién era. Entonces él dice, o sea, este man, ¿cómo se va a atrever a desafiar a Dios? O sea, está loco. Mientras todo el mundo decía, ¿quién va a desafiarlo a él? ¿Quién va a desafiar a Goliat? O sea, ¿cómo vamos a salir de este problema? David todos dudaban menos él. David que no. Visualmente, o sea, lo que él podía ver en ese momento era un hombre gigante y él pequeño, y físicamente lo tenía que derrotar, y obvio por lo que estaba viendo era imposible que lo fuera a derrotar. Pero él sabía en su interior realmente quién era y quién estaba con él y quién lo hacía gigante. Exactamente. Entonces, cuando David va a enfrentar a Goliat, seguimos con la historia, ¿no? Cuando David va a enfrentar a Goliat, él va corriendo allá al campo de batalla y los hermanos lo ven y le dicen, ¿qué haces aquí? Anda a cuidar las ovejas. Y David les dice, así como Dios me ayudó a matar al oso, a matar al león, él me va a ayudar a matar. O sea, él recordó todas esas victorias que todos esos procesos que Dios lo puso a vivir para que en ese momento, para que llegara a ese momento. Entonces, todos esos procesos que estamos viviendo hoy nosotros, cuando los pasemos y tengamos la victoria y tengamos una victoria más, nos vamos a acordar de todo lo que pasamos y todo lo que Dios nos hizo aprender para ese momento en específico. Y creo que muchas de los conceptos que nosotros tenemos como seres humanos es que tan de malas yo, o porque yo paso por esto, o nos comparamos con otras personas que mira a esa persona como está, o mira yo en lo que estoy, y dudamos de lo que está pasando en nuestra vida y dudamos de las cosas que hemos vivido. Pero es el plan, o sea, es el plan de Dios. Dios nos permite esa tempestad, esa tormenta y ese dolor, porque es ahí donde nos está formando el carácter. Para algo en especial. En estos días me estaba acordando ahora que estamos viviendo acá y nos toca hacer todo, pero donde vivíamos antes, pues teníamos personas que podían ayudarnos en nuestros quehaceres diarios y en todo lo demás. Pero también recordé cómo hubo casi un año de nuestra vida donde nosotros estuvimos sin personas que nos ayudaran y nos tocaba, pero entonces a veces eran en la noche donde dejábamos los baños listos, la casa organizada para el otro día, poder levantarnos, llevar a los niños al colegio, irnos a trabajar y poder llegar en la noche y tener lista la comida. Entonces cuando yo ya estoy acá y yo como que veo mi pasado, digo, me estaba formando. Ok, ya entiendo. Y cuántas veces en ese momento de pronto hasta me quejé de lo que estaba sucediendo, y ya entiendo que estaba formando en mí muchas cosas que ahora, gracias a Dios, al entenderlas, puedo pasar la página y sentir que lo que estoy haciendo puedo estarlo disfrutando. Exactamente. Entonces, miren cómo esta historia, yo creo que la habíamos leído muchas veces, pero la hemos visto como en otro lado, en de que otro contexto. El gigante era el enemigo, el gigante era el enemigo. Exacto, cuando nosotros logramos ver desde los ojos de Dios las cosas, nuestra vida va a coger un rumbo distinto, ¿sí? Entonces, David se dio cuenta lo que era, David sabía lo que había vivido, David tenía claro y era consciente que él era alguien elegido por Dios. Y nosotros, ustedes, son elegidos por Dios. O sea, si uno se decide a hacerle caso a Dios, Dios de una pone tu mano sobre ti, te bendice y te dice, si te arrepientes de todos tus pecados, yo miraré hacia ti y caminaremos juntos. Entonces, nosotros podemos vencer esos gigantes que de pronto nosotros o la otra gente creen que no vamos a poder, pero con Él sí, porque para Él nosotros tenemos la suficiente fuerza, el suficiente valor en Él para enfrentarlo y para tener la victoria. En la Biblia también hay un versículo que dice que no hay pruebas que nosotros no podamos soportar. Entonces ahí vamos otra vez a lo mismo. O sea, Dios no va a poner cosas en tu vida y en la nuestra que no vayamos a poder pasar de la mano de Él, Yo creo que eso es una de las cosas más importantes de este tema. Soy un gigante porque he decidido aceptar a Dios en mi vida, soy un gigante porque he decidido hacer la voluntad de Dios en mi vida y no la mía, porque si no empieza el ego, el orgullo, y empieza uno a construir un mundo en medio de nuestra propia opinión, y ahí es donde suceden muchas cosas que están sucediendo en este mundo, que de verdad lo vemos como medio loco. Exacto.
Entonces, cuando David ya sale a la batalla con Goliat, el rey Saúl le iba a poner una armadura de soldado, pues. Pero él nunca había sido esa clase de soldado. David había sido un soldado distinto, un soldado que ora, un soldado que gana la batalla, porque él sabía que las batallas eran de Dios, ¿sí? Pero cuando él fue a pelear, Saúl le dice, no, ponete esto, y él dice, se lo pone y no podía ni caminar, dice la Biblia. Entonces se quitó todo y dijo, yo no necesito nada, yo necesito mi cauchera y una piedra, y con eso Dios le dio la victoria, ¿sí? Entonces hay veces creemos que en nuestras fuerzas o con la ayuda de alguien tú puedes Sí. derrotar un gigante o puedes ganar una batalla, cuando tú necesitas la ayuda de Dios. Puedes salir de ese proceso, de esa situación con la ayuda de alguien o con total, pero no. Muchas veces esa persona, bueno, muchas veces Dios utiliza personas, digámoslo así, Para hablártelo. Claro, hay personas que entran a tu vida y que te pueden ayudar a pasar de tormenta, pero a lo que yo quiero ir ahí es que muchas veces nos perdemos esa intimidad y esa relación cercana con Dios, donde es el que nos sopla al oído de cómo hacerlo, y aquí pues que dice cómo hacerlo en la Biblia, por estar escuchando a la amiga o al otro al que te dé el consejo, cuando realmente Dios tiene que ser te tiene que dar él el el que camino. te dé el camino, exactamente. Entonces es bacanísimo porque David se quita todo y dice, no, yo no necesito eso, yo no soy eso. Yo no soy eso que ustedes me quieren poner o quieren que yo sea para pelear, porque la victoria la tengo yo en el nombre de Dios. Entonces cuando él sale a la batalla, en una parte que a mí me cautivó desde los primeros meses que yo empecé a andar con el Señor, que dice, yo vengo a ti, tú vienes a mí con espada, lanza y javelina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. O sea, pucha, de uno tener esa convicción cuando uno va a pelear esa batalla, de decir, pueden dispararme, pueden venir con lo que sea, pero es que yo lo único que tengo es mi oración, yo lo único que tengo es que A Dios, y con eso es suficiente. clamo a Dios, y con eso ya la victoria está dada. Entonces, claro, ahí nos vamos a preguntar, no, pues si fuera tan fácil. No, fácil no es. No, fácil no es. Pero ¿sabes qué es lo mejor? Que entre más difícil, Dios se manifiesta más grandemente en tu vida. Y cuando tú empiezas a ver a Dios así de grande, tú dices, no cambio este proceso por nada. Total, así duela. Y esto, miren, de verdad, no es posible ser gigantes sin entender lo que Él quiere que nosotros hagamos, sin comprender qué le molesta y qué no le molesta a Dios de nosotros. Entonces esta es una herramienta indispensable para convertirnos en esos gigantes, así como cuando vamos al gimnasio y necesitamos la pesa, necesitamos el batido, la proteína, para que el músculo se ponga fuerte, para ser esa gigante, para que tu corazón, tu vida, tu familia, tus días, tú estés gigante y puedas vencer todos los obstáculos que hay en tu vida, porque siempre van a haber aflicciones, siempre van a haber problemas. De verdad, tenés que leer la Biblia, tenés que aprender y darte cuenta de lo que Dios quiere contigo para poder salir adelante y poder ser nuestras mejores versiones. Me gusta muchísimo eso y sé que lo digo muchas veces, pero me he dado cuenta de eso, que he podido ser una mejor versión de mí misma cada día que escucho lo que Dios quiere que yo haga. Así es. Así es. Bueno, nos esperamos en un próximo tema. Chao. Chao, chao.